Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Orozco y vengo a hablar del poder ciudadano, específicamente en las tres dimensiones, qué fue, qué es y qué debería ser. Vamos a iniciar con qué fue el poder ciudadano. ¿Okay? Empezamos con esta frase de Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura, cuando dice que sin moral republicana no puede haber gobierno libre. Para afirmar esta moral, he inventado un cuarto poder que críe a los hombres en la virtud y los mantenga en ella. Ahorita vamos a volver al tema del cuarto poder, pero esta es la frase con la cual Bolívar justificaba el poder moral ante los órganos que estaba proponiendo en el Congreso de Angostura. Ahora bien, ¿cómo es el tema de estos poderes? Sabemos que por las revoluciones inglesa y americana tenemos los tres poderes principales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tanto en la revolución inglesa, en hecho, el tema de que el rey era el poder ejecutivo, teníamos el parlamento y teníamos un poder judicial independiente. Y a través de sus escritores, de Locke y otros, la revolución americana lo institucionaliza en su constitución. Específicamente, el diseño americano viene de la experiencia inglesa y deja muy específicos estos tres poderes para cumplir con el sistema de los pesos y contrapesos del poder, según como lo inicia Locke y luego lo culmina Montesquieu, donde el poder no puede ser concentrado en un solo órgano, sino que tiene que estar distribuido. Esa es la doctrina clásica constitucional. Ahora bien, ¿qué pasa para la Revolución Francesa? Que empiezan a notar ciertas perversiones. De hecho, las perversiones del sistema democrático estaban descritos desde la misma Revolución Inglesa. Hay un documento de 1655, donde están contenidos casi todo el programa democrático, pero al mismo tiempo también están hablando de los elementos, algunos de ellos que hablaremos durante toda la clase, pero no era nada nuevo. Ya después de la Revolución, en un discurso, Benjamin Constant dice que toda buena constitución es un acto de desconfianza. ¿Por qué? Porque las constituciones escritas son para limitar el poder. Y para muchos escritores, la separación de poder no era suficiente, sino porque la clase política adquiría una unidad que también era opresiva y que también debía ser controlada. ¿Cómo? Bueno, estos autores, Mirabeau, hablaba de que los representantes electos tienen la tendencia de convertirse en una especie de aristocracia de hecho, es decir, independientemente del origen, sea monárquico, sea de nobleza, o en este caso, por representantes electos, se convierten en una aristocracia, se convierten en una casta, se convierten en una cúpula, en un cogollo, y adquieren los mismos vicios porque poseen el poder. Madame Roland dice que el gobierno representativo se convierte pronto en el más corrupto de los gobiernos si el pueblo deja de inspeccionar a sus representantes. Entonces aquí vemos que no es culpa, o no, más allá de culpa, es un mecanismo. Los ciudadanos tienen que seguir vigilando a sus gobiernos, más allá del sistema, sea representativo, sea monárquico, o sea electoral, o lo que sea. No deja para estos pensadores el ciudadano. Incluso Sillés, cuando habla de el ciudadano activo y el ciudadano pasivo, no voy a hacer énfasis en esto porque es otra discusión, lo del tema del voto capacitario, pero el ciudadano activo no solamente participaba con su voto, sino que participaba con su vigilancia activa. Según la doctrina francesa, hay tres elementos del control ciudadano. El primero es de la vigilancia. Un pueblo libre es un pueblo vigilante, que ve todo, que oye todo, que está en todas partes y que nunca duerme. Esto lo llevó al máximo Robespierre en el año del terror, cuando tenía incluso vigilantes y tenía sistemas para controlar a cada uno de sus funcionarios en el Comité de Salud Pública. Fue un extremo que se llevó. Pero no quita del hecho de que el ciudadano tiene que estar permanentemente vigilando las acciones específicamente de sus gobernantes o de sus funcionarios. Denunciar al Tribunal de la Opinión Pública los abusos de los distintos poderes y todo tipo de ataque contra los derechos del hombre. Esta frase es de Mirabeau también.
y específicamente de su club de Dodeliers. Es como un club que tenían de vigilancia y de denuncia. Va muy de la mano estos dos elementos, pero la denuncia ya es mucho más activa y tiene más que ver con los inicios de la prensa. Decía un pensador inglés de esta época que a falta de un opresor por arriba, los funcionarios y los ministros ingleses a lo que más le tenían miedo era hacia las denuncias de la opinión pública o de la prensa libre, es decir, elementos que ya existían. Y el tercero es la calificación o la evaluación, que es el peritaje de la calidad, la eficacia de una gestión, puede ser legítimamente relacionada con la práctica de los controles internos organizadas por los poderes mismos. Dentro de los mismos poderes, tanto desde la China imperial como de parte de Roma y en crecimiento como el Exchequer inglés, ya parte de los poderes tenían sistemas de evaluaciones de desempeño. Pero en la doctrina francesa, esta Contraloría no debía detenerse solo en la Contraloría interna, sino que tenía que pasar además a la Contraloría legislativa y por último a la Contraloría ciudadana, es decir, exigía que el ciudadano, además de vigilar y denunciar, tuviese control y evaluación sobre sus gobernantes. Entonces, es con esta doctrina en mente que, recordemos en qué década fue establecido todo esto, en la década de 1790, 1800, es con esto en mente que Bolívar presenta el proyecto del cuarto poder, sumando a los tres poderes principales, el poder moral, ante el Congreso de Angostura, para definir la naturaleza civil o religiosa del Senado, y hay muchas más frases acerca del carácter moral que tenía que tener la República. ¿Cuáles son las reacciones? A favor, muchos diputados lo consideran la idea más feliz, la más propia para influir en la perfección de las instituciones sociales y que nuestro sistema no sea pervertido como muchas de las repúblicas, etc. En contra, bueno, tenían muy fresco el ejemplo de Robespierre, el ejemplo de los comités de salud pública, tanto poder que se convertía en una demagogia y se convertía en parte de los peores. Recordemos que Robespierre en esos pocos meses del año del terror no solamente atentó contra su propio nombre, sino que incluso atenta contra la misma forma de la Revolución Francesa e incluso hasta nuestros días la democracia tiene un elemento negativo con la demagogia y el control de las multitudes que desprestigia a la misma democracia por esta gestión de Robespierre. Y bueno, por el consenso, por unos y otros era muy difícil de establecer, era impracticable. Total que el resultado fue pedir a la academia, aquí habla de los sabios del mundo, hacer ensayos parciales, es decir, faltaba más elaboración del tema, faltaba pensar sobre el tema, escribir sobre el tema, elaborar más del tema ante la infancia política, no solamente del país, porque es la misma década que en Europa tenemos guerras para definir los sistemas de gobierno, sino la infancia política de las repúblicas, del pensamiento, de la libertad. Total que queda como en pausa, sin terminarlo de negar, pero reconociendo que faltaba mucho pensamiento y mucha escritura. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué es el poder ciudadano? ¿O en qué se convirtió para nosotros los venezolanos? En 1999, a los tres poderes convencionales se le suman dos más. El poder electoral, porque si el origen es una institución, el origen de las demás instituciones, esta institución no puede estar supeditada a una de ellas, específicamente el Ejecutivo. Entonces el poder electoral tiene que ser un poder independiente de estos tres. Y a esto sumamos el poder moral, según el pensamiento de Bolívar, entendiendo que ya a estas alturas deberíamos tener la capacidad, 2 siglos después, de discernir con mayor pensamiento, con mayor altura, cómo integrar esta mentalidad ciudadana al Estado. Entonces, se establece el Consejo Moral Republicano, tomando dos instituciones existentes, el Ministerio Público, el Fiscal General de la República, encargado de las acusaciones penales en nombre del Estado. El Contralor General, la Contraloría es la que hereda muchos de estos pensamientos de control. De hecho, la llave, que es el símbolo de la Contraloría, tiene que ver con las tres llaves que
que se distribuían entre un funcionario muy específico, que era la llave del arca de los tesoros del Estado. Entonces la Contraloría se encarga de controlar los bienes de la República de todos los funcionarios del Estado de todas las ramas. Y una nueva institución llamada el Defensor del Pueblo, que no se debe confundir con Defensor Público. Es una instancia nueva en uso en países de Europa y América Latina para atender a aquellos ciudadanos que no sepan muy bien cómo articularse con el resto de las instituciones. Entonces es una especie como de relaciones públicas, pero con incidencia hacia los derechos humanos. Total, que tomando estas tres instituciones se nombra el Consejo Moral Republicano. ¿Cuáles son sus características? Es independiente, así como el poder electoral es independiente de las otras tres ramas. Esta es una rama totalmente independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional y administrativa. Se nombra mediante un comité de evaluaciones de postulaciones del poder ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad. Ya volveremos aquí. Pero así es como lo determina la Constitución, diversos sectores de la sociedad. Y también debe presentar un informe anual ante la Asamblea Nacional, donde se destaque su desempeño. Atribuciones: prevenir, sancionar, investigar los hechos que atenten contra la ética pública, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, a nivel constitucional y a nivel de leyes, velar también por la buena gestión, la legalidad en el uso del patrimonio público, es decir, parte de la doctrina que está muy redactada en muy buena forma. Poder ciudadano se ejerce a través del Consejo Moral Republicano, debiendo formular a todos los funcionarios y autoridades de la administración pública las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, y de no acatarlas estarían sujetos a las sanciones de ley. Muy bien, no vamos a narrar aquí la pertinencia o no del poder ciudadano, o no la pertinencia, sino cómo ha sido su funcionamiento. No vamos a narrar aquí lo que todos como venezolanos sabemos, que ha sido una cáscara vacía, que solamente obedece a los intereses en ese momento. No vamos a entrar aquí en cuanto a si ha cumplido o no su función. Todos los venezolanos sabemos cómo ha sido. No voy a volver a hacer esas narraciones. Faltaba más una búsqueda en Google para saber que las acciones del Consejo Moral Republicano solamente se usan a conveniencia del régimen, que son un apéndice más, etc. Ya lo sabemos, ya lo conocemos. Además, nunca hubo una selección pertinente, nunca se llevó a cabo el comité de postulaciones. No vamos a entrar allí. Vamos a entrar en la siguiente fase. ¿Qué debería ser el poder ciudadano? ¿Cómo está nuestro mundo actual? Se habla mucho de la erosión de la confianza, específicamente la antipolítica, la falta de participación, la abstención electoral, no solamente en Latinoamérica, como a fines del siglo pasado, sino incluso movilizaciones, incluso en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es decir, ya no solamente es un fenómeno la desconfianza del tercer mundo, sino hay escritos acerca de la desconsolidación de la democracia, y tiene que ver con la falta de civismo de sus ciudadanos. Hay mucho que se ha escrito sobre el respecto. Hay libros que hablan de la postdemocracia, del fin de la democracia, de la contrademocracia. Incluso a inicios de la pandemia hay alguno que se atrevió a decir que esto era el fin de la sociedad occidental como la conocemos y la institucionalidad, la institución total y final del socialismo. Es decir, hay mucho que se ha escrito al respecto. Ahora bien, esta actitud de desafío, de desconfianza, es un elemento nuevo, es el fin de la democracia, es el fin de las instituciones, o, por el contrario, tiene que ver con los mismos elementos del control ciudadano. Veámoslos de nuevo. Vigilar, denunciar, calificar. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues existen instituciones, organizaciones, comités, ONGs, que se dedican a cada uno de estos tres elementos. Vigilancia, tenemos observatorios, tenemos comités de usuarios, es la crítica directa de los gobernantes por parte de los gobernados. Además, estos modelan las políticas públicas, ayudan a que los gobiernos establezcan prioridades. Si los gobiernos no acuden a los ciudadanos para decidir mediante una propia gobernanza y establecer sus políticas públicas, los ciudadanos inciden
a vigilar qué están haciendo esos gobernantes, qué están haciendo con esas decisiones, con esos fondos, con esos erarios, e impulsan esta toma de decisiones. Esto viene muy vinculado con la denuncia, aunque también existen ONGs de denuncia, pero existe periodismo de investigación. Hay mucho que se ha escrito sobre el respecto. Incluso en Estados Unidos, cuarto poder se le llama a esta rama, el cuarto poder, que es el modelado de la opinión pública a través de la denuncia. Desde la misma época, desde la misma Revolución Inglesa, sabemos que la prensa libre ayudó a formar y a modelar el sistema inglés. Y como hablamos, se le tenía más miedo a la prensa que a cualquier castigo institucional. Y por último, la calificación. Hay muchos países que le tienen más miedo a una evaluación de riesgo que incluso una votación en contra, porque requieren que sus sistemas estén bien modelados. Tenemos muchísimo en cuanto a la evaluación, el PIB, transparencia internacional, medidores de corrupción. Hay muchísimo, tanto a nivel institucional, hay instituciones, el Banco Mundial se basa en estas evaluaciones de riesgo país, y hay muchísimas ONGs dedicadas, nacionales e internacionales, a la evaluación del desempeño, que tiene que ver también con las dos primeras, con los observatorios y con la denuncia, para dar una evaluación del desempeño. Ahora bien, ¿cómo salvamos el poder moral? Hay muchos que opinan que para una reinstitucionalización hay que eliminar los dos poderes de 1999 y quedarnos con los tres poderes básicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, es la opinión de este ponente, que si cumplimos con la doctrina, con la filosofía que tiene que ver, que es la base de la cual el mismo Bolívar lanzó la idea, si la aterrizamos como dijeron los diputados del Congreso de Angostura, que en ese momento mandaron a la academia a desarrollar ensayos, bien, tenemos esos ensayos, podemos procesarlos. Si la rescatamos en su funcionamiento filosófico, si deja de ser una institución nombrada por funcionarios, para funcionarios, con el fin de ser un mecanismo político para cualquiera de los bandos, y se convierte verdaderamente en un brazo legítimo del poder ciudadano actual, no como dice la Constitución, con un comité que nadie entiende o con unos elementos de la sociedad que no están definidos, sino como dice en parte el Estatuto de la Transición, ante los gremios, ante la academia y ante las ONGs. Pero ojo, no ante cualquier clase de ONGs, porque si no también se vuelve un contrasentido si empezamos a montar organizaciones de papel. No, sino especializadas en estos tres temas ciudadanos: la vigilancia, la denuncia y la evaluación del desempeño. Porque las ONGs tienen muchas funciones, y independientemente, valga el sentido de ONGs, de muchas causas muy nobles, de la ecología, de la defensa de los derechos, de muchos aspectos, pero estos son los tres elementos: la vigilancia, la denuncia y la evaluación del desempeño, en donde deben anclarse junto con los gremios, que es la que responde ante los profesionales, y la academia, que es la que responde ante el pensamiento y la formulación del conocimiento. Entonces es posible, con la Constitución actual, con la sociedad civil venezolana existente, amarrar el verdadero funcionamiento de este poder moral a como estaba originalmente diseñado, tanto por Bolívar como por los diferentes filósofos de la Revolución Francesa. Imaginemos una defensoría del pueblo que haya sido seleccionada entre diferentes ONGs de esta misma función, que canalicen a los ciudadanos en sus diferentes inquietudes y excesos de los funcionarios. Imaginen que la corrupción sea canalizada por esta defensoría a través de una contraloría, que los gremios de contaduría hayan tenido injerencia y le rindan cuenta a ellos. Entonces imaginen que las funciones de la Contraloría sean llevadas a cabo a instancias de las denuncias de los ciudadanos. Imaginemos que los excesos de los funcionarios sean también canalizados por un ministerio público que le rinda cuentas a los colegios de abogados y que hayan sido electos por los diferentes colegios de abogados.
Imaginen que la academia tenga injerencia también en la selección y funcionamiento de estos tres funcionarios. Entonces, existe, según la Constitución y las leyes actuales, podemos articular el verdadero funcionamiento de un poder moral republicano que sirva de verdad para un contrapeso de los excesos de los funcionarios. Creemos que eso es posible y bueno, esperemos poderlo ver. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, seguimos en estas jornadas del Foro Libre.